Hola, ¿qué tal? El documento que analizaremos el día de hoy es el Acuerdo 050424, por el cual se emiten los lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los consejos técnicos escolares. Esto hablando de educación básica, ¿no? Preescolar, primaria y secundaria, aunque pues ya últimamente también se agregó educación inicial. También ellos tienen sus consejos técnicos escolares. Ahora tenemos, por otro lado, bueno, que hay el sustento legal, ¿no? Que tiene este documento o los consejos técnicos escolares, pues están sustentados tanto en el artículo 3º, en el artículo 4º y el artículo 31 de la Constitución, en la Ley General de Educación también, y en los programas sectoriales de educación, donde se habla de que, bueno, es importante o es necesario desde la autoridad educativa local brindar esos espacios o promover esos espacios en los que se dé la discusión, sobre todo pedagógica, y aquí pues recordando el artículo 3º, que estén enfocados a alcanzar esa excelencia, que es pues el máximo logro de los aprendizajes, ¿no? Y la mejora continua. ¿Qué es o a qué nos referimos cuando hablamos de consejo técnico escolar, más allá de cuando hablamos de la reunión, ¿no? Como que siempre el consejo técnico, pues son las reuniones, pues, o sea, sí, ¿no? Más bien las reuniones son ese espacio que se da en el que el consejo técnico escolar, que es, pues está conformado por todas y todos quienes tienen algo que ver con lo académico, ¿no? Tiene una relación con el aprendizaje de las y los estudiantes, pues son quienes conforman este consejo técnico escolar. Y pues en este espacio es donde se toman pues decisiones sobre todo técnico-pedagógicas, ¿no? Sabemos que en estas reuniones o en estos espacios se dan pues discusiones que tal vez no tengan relación con lo académico, sin embargo, pues esa es la intención o ese es el propósito fundamental, ¿no? De los consejos técnicos escolares. Ahora, es importante que a partir de ese diálogo, de esos debates, de esos análisis que se llevan a cabo al interior de los consejos técnicos escolares, pues bueno, se tomen decisiones, ¿no? Que busquen sobre todo, insisto, en alcanzar el máximo logro de aprendizajes, el desarrollar las capacidades, las habilidades. Recordemos que si tomamos en cuenta el artículo 3º, pues nos habla de esta parte del desarrollo integral, y algo que se le agrega, al menos en estos últimos lineamientos, es que tiene que estar pensado o tiene que tener esta idea de fortalecer los lazos entre la escuela y la comunidad con una perspectiva, y esto, insisto, es algo que se agrega desde un enfoque, pues desde el territorio, ¿no? Entendido el territorio como el espacio que ocupa la escuela, sí, pero más allá, ¿no? Hasta dónde llegan esa, digamos, desde dónde vienen nuestros estudiantes, cuál es la situación de la comunidad en la que está la escuela. Tiene ciertos propósitos el consejo técnico. Uno de ellos es pues construir un proyecto educativo cimentado en la diversidad. Y aquí, bueno, la idea es que lo que se aborde o lo que se proponga desde el consejo técnico, pues ayude o esté pensado en eliminar las barreras que surgen de, por ejemplo, que son contextuales, ¿no? O sea, con la intención de que, bueno, tal vez todas, bueno, no tal vez, todas y todos venimos de un contexto distinto, perdón, pero al momento o las experiencias de aprendizaje van a ser iguales para todas y todos, y eso con la intención, pues bueno, de garantizar sobre todo el derecho a la educación. Otro de los propósitos es que el Consejo Técnico Escolar pues debe de priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esto es importante porque luego
se toman decisiones, o hay que estar pensando en nuestra parte de que se toman decisiones en las que la prioridad es el bienestar del docente. Y no es que esté mal, ¿no? Pero recordemos que estamos, o el Consejo Técnico Escolar, pues es pensado o se supone que debe estar pensando siempre en el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esto es que ninguna decisión que se tome dentro del Consejo Técnico Escolar pues violente algún derecho de niñas, niños y adolescentes. También, con otro propósito del Consejo Técnico Escolar, es consolidarse como un espacio de formación para las maestras y los maestros y sobre todo ir caminando hacia el ejercicio de la autonomía profesional, ¿no? A veces nos quejamos y decimos, pues es que este consejo técnico, ese tema, ¿qué? ¿A mí de qué me sirve? Pues es ahí en ese momento donde hay que ejercer la autonomía profesional y poder proponer y temas que respondan precisamente al contexto de la escuela, al territorio en el que está, pero no esperando que llegue de la autoridad educativa nacional o local, sino que eh, ser autónomos en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, vamos a trabajar este tema, yo leo esto, yo propongo esto, vamos haciendo, ¿no? Compartir sobre todo. Otro de los propósitos es, pues bueno, deliberar sobre el currículo, pero aquí no se trata de quitar contenidos, sino que de adaptarlos, ¿no? De modificarlos y decir, bueno, es que tal vez este contenido, sí, este no, es más, se requiere de manera urgente trabajar esto en este contexto y así, pero de ninguna manera es quitar cosas, ¿no? Contextualizar los contenidos, que esto va de la mano con la deliberación sobre el currículo y decir, bueno, vamos viendo este contenido, sí, pero lo vamos a trabajar, aquí se va a trabajar de esta manera porque las condiciones de la comunidad o las necesidades urgentes son estas. Otro de los propósitos es dar seguimiento a los procesos de mejora continua, que aquí viene un poquito esta parte del programa que se hace, de los dos programas que se elaboran y también del programa de mejora, porque bueno, y no nada más hablamos en sí de eso que se planea, sino que también, bueno, a ver, esta problemática la detectamos como escuela, entonces vamos a tratar de atenderla, pero sin dejar de lado los aprendizajes de las y los estudiantes. Y también, bueno, yo sé que suena así, es mucho, sí, sí lo es, porque es atender las problemáticas que se detectaron en el diagnóstico socioeducativo, luego hacer o buscar la manera de que el currículo se relacione, ¿no?, con esa problemática y luego también buscar que la comunidad participe. Entonces no es algo sencillo, pero pues es parte de lo que le corresponde o de los propósitos del Consejo Técnico Escolar. Otro de los propósitos es estar siempre analizando, ¿no?, cómo vamos, qué tanto hemos avanzado, sí, aquí en los aprendizajes de las y los estudiantes y poder identificar, no es nada más decir, sí, pues es que nos está yendo mal en esto, pero bueno, hay que identificar qué es lo que se requiere trabajar, ¿no? ¿Dónde está el mayor reto de la escuela? Con la intención, pues, de abordarlo o de trabajarlo y tratar de disminuir o de enfrentar ese reto de la mejor manera. Otro de los propósitos, pues, es abordar cualquier tema o proceso educativo que se considere necesario, pero aquí siempre y cuando pues le corresponda sí a la escuela. Yo sé que el consejo técnico en ocasiones pues sí se vuelve así un espacio de chisme y es importante, ¿no?, también platicar de lo que está sucediendo, pero a veces lo hacemos sin ningún sentido pedagógico, ¿no? Aquí vamos a decir que es el espacio de chisme pedagógico y sobre todo, bueno, pensar en, ¿está sucediendo esto? Que no está a lo mejor planeado en nuestra agenda del Consejo Técnico, de la reunión de Consejo Técnico, pero pues es una situación que hay que atender y sobre todo pensando
y la mejora continua y pues en la excelencia, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del Consejo Técnico Escolar? Y eso es importante tenerlas claras porque a veces queremos tomar decisiones desde el Consejo Técnico que tal vez no le correspondan o queremos hacer cosas que no van en esos espacios, ¿no? Que no forman parte de... No digo que esté mal porque generalmente no se tienen muchos espacios para dialogar o de reunión. Sin embargo, pues hay que tener claro cuál es la función del consejo técnico. Y una de esas funciones es decidir las formas de organización de las sesiones de consejo técnico escolar. ¿A qué se refiere esto de decir la forma de organización? Se refiere a, por ejemplo, pues que vamos a trabajar en equipos, ahora vamos a trabajar entre pares, vamos a trabajar por fases, o sea, cómo nos vamos a organizar. No que si vamos a hablar de otros temas o que si nos vamos a salir de lo que está establecido, no. O sea, sí es parte de, pero siempre y cuando esté pensado en cumpliendo pues con las funciones del Consejo Técnico Escolar, ¿no? Porque está padre organizar la reunión en otro lado y mover las estructuras que de pronto se tienen, pero sin perder de vista las funciones del Consejo Técnico Escolar. También está dentro de sus funciones el favorecer el trabajo pedagógico colegiado, que la idea es precisamente, ¿no? Aprovechando o ejerciendo esa autonomía profesional, pues de poder compartir, insisto, dialogar y decir, bueno, yo hice esto, a mí me sirvió esto, intercambiar las experiencias que se tienen al interior del aula al trabajar algún contenido, independientemente de si se tiene en ese momento el mismo grado o no. O sea, el chiste es realmente llevar a cabo un trabajo colegiado, ¿no? Otra de las funciones es definir los objetivos, las metas y las acciones que van a estar llevando a cabo como colectivo docente, pero también como comunidad escolar, más allá que como consejo técnico, como comunidad escolar, para atender esas prioridades y esos problemas que se identificaron a partir del diagnóstico socioeducativo. También está dentro de las funciones elegir a los integrantes del comité de planeación y evaluación, impulsar el proceso de mejora como una práctica permanente, que quiere decir, bueno, a lo mejor no esperarse a cada reunión de consejo técnico, pero pues sí estar frecuentemente, ¿verdad? Analizando cómo vamos, qué hay que modificar, hacer como que esta evaluación constante para poder trabajar en este proceso de mejora continua. Otra de las funciones es tomar decisiones de carácter pedagógico, eso es muy importante. Y aquí, como lo decía anteriormente, las decisiones que se tomen no pueden violentar ningún derecho. ¿Qué quiere decir? Bueno, a veces decidimos, entiendo las razones, ¿verdad? Que a lo mejor se va a suspender a algunos estudiantes de ciertas actividades que se tienen planeadas porque no han pagado, porque la conducta, ¿verdad? Pero pues ahí estamos violentando un derecho y recuerden que pues está siempre, ¿no? El interés superior de la niñez. Entonces es importante que las decisiones, sobre todo de carácter pedagógico, que se tomen, pues no violenten a ninguna niña, niño o adolescente y sobre todo pues que estén pensando en la excelencia, ¿no? Tomar acuerdos para realizar y concretar el diagnóstico socioeducativo, que pues bueno, hay varios aspectos que se deben de considerar para elaborar este diagnóstico y aquí, bueno, o es una de las funciones del Consejo Técnico Escolar decidir cómo le van a hacer para poder llevar a cabo este diagnóstico. También otra de las funciones pues es construir de manera colectiva, coordinados por el Comité de Planeación y Evaluación, el programa de mejora continua, que a veces lo hace el director o se le dan la comisión a algún docente, no, tú te vas a encargar del programa de mejora continua. Pues no, la idea es que se elabore de manera conjunta, o sea, todas y todos dando pues propuestas y opinando, debatiendo. Como parte de sus funciones también está pues el compartir, ¿no? Como colectivo docente, experiencias que
va de la mano con una de las funciones anteriores, ¿no? Sobre, bueno, qué es lo que me está funcionando, o sabes qué, es que esto de plano no, o este PDA a mí se me dificultó, pero pues es que esa familia o con estas familias nos funciona esto, en este contexto es mejor abordarlo de esta manera, de eso se trata, ¿no? De compartir. También está el definir estrategias para poder atender a niñas, niños, adolescentes que requieran mayor apoyo. Y esto pues se hace sobre todo a partir de la revisión, y aquí sí nos vamos a ir a los resultados del aprendizaje, ¿no? Si estamos viendo que hay niñas o niños que se están quedando un poquito rezagados, pues bueno, en ese momento es importante tener identificado a quienes están en rezago para poder proponer estrategias, ¿no? Que puedan funcionar, y no nada más es proponerlas, sino que se debe definir qué vamos a hacer para poder atender a estas niñas y niños. Tomar decisiones basadas en la información generada en la evaluación de nuestro programa de mejora continua. O sea, a veces planeamos muchas acciones y resulta que no nos está funcionando nada, hay que redefinir, hay que modificar, hay que decir, bueno, ¿sabes qué? Esta actividad como que no nos va, si ya tenemos una similar y nos fue mal, pues podemos modificar o podemos atender, o sabes que las metas pues están muy fuera de lugar o muy inalcanzables o nos fuimos muy amplios, hay que modificar, o sea, eso siempre es importante, ¿no? El estar haciendo esta evaluación y decir, bueno, vamos viendo cómo le podemos hacer, ¿no? ¿Qué modificamos, qué conservamos, qué agregamos, ¿no? Ahora, ¿cómo se integra el Consejo Técnico Escolar? Pues en una escuela de organización completa está integrado pues por el colectivo docente, y quien preside o quien es el presidente o la presidenta pues es el director o directora. En una escuela de organización incompleta, que es menor a 4 docentes, pues deberán integrar, o esa es la propuesta, ¿verdad? Los lineamientos que se deben integrar en un consejo técnico escolar, todas esas escuelas que son de organización incompleta, y a trabajar en conjunto, y quien preside pues es el supervisor o supervisora. Aquí es importante recordar que también se incluye a los docentes de educación física, a USAER, si cualquier persona, si hay docente de inglés, si hay docente de artística, también deben estar presentes en el Consejo Técnico Escolar, debido a que pues recordemos que parte de la función o de los propósitos es definir o decidir, eh, tomar decisiones pues pedagógicas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, ahora sí que, qué le corresponde o qué le toca a quien preside, quien es presidente del Consejo Técnico Escolar? Que ahora, pues bueno, en estos lineamientos, anteriormente se decía, ¿no? El presidente del Consejo Técnico Escolar, ahorita pues nada más se reconoce, ¿no? Que es quien va a tener ciertas responsabilidades, pero ya no, se busca, ¿no? Tener un consejo técnico escolar más horizontal, menos vertical, ¿no? Entonces, ¿qué le corresponde al personal que tiene la función de la dirección, o dependiendo, ¿no? del tipo de escuela? Pues al personal que tenga funciones de supervisión, primero que nada, pues son los responsables de propiciar que las condiciones sean adecuadas para que el Consejo Técnico Escolar se pueda llevar a cabo, ¿no? ¿Qué es lo que le corresponde o qué va a hacer? Que aquí nos dice, ¿no? Promoverá la autonomía profesional de las maestras y los maestros, que aquí, pues la idea es impulsarles a que realmente, ¿no? Ejerzan esa autonomía. La formación situada y el aprendizaje entre pares, que con formación situada nos referimos a que tenga que ver o que sea realmente una necesidad de la institución, ¿no? No caer en, pues sí, me dijeron que me iban a dar un taller y así me lavo las manos y que venga alguien más y resulta que ese taller no le servía a nadie, ¿no?
Y pues el aprendizaje entre pares, el poder compartir, el poder dialogar sobre algún tema, informarnos entre nosotros, ¿no? Coordinar las actividades, el trabajo colegiado como una responsabilidad, el fomentar nuestra parte de un diálogo pedagógico, informado, fundamentado, porque a veces sí, pues nos fundamentamos mucho en la experiencia, ¿no? Y a veces también es bueno revisar de vez en cuando la teoría, ¿no? La toma de decisiones, la búsqueda de alternativas para favorecer la asistencia y la permanencia a los integrantes del Consejo Técnico Escolar. O sea, digamos que buscar estrategias para que el Consejo Técnico Escolar pues sí sea un espacio verdaderamente útil, ¿no? Donde las discusiones pues nos lleven a algo. A todas y todos los que integran el Consejo Técnico Escolar pues les corresponde primero que nada pues asistir a todas las sesiones del Consejo Técnico Escolar. Y aquí pues bueno, quien tenga doble plaza pues tendrá que participar, si es que está bueno, que tenga más horas más bien, tendrá que trabajar su consejo técnico en la escuela donde tenga la mayor carga horaria. Igual, o sea, quien tiene doble plaza, pues tendrá que asistir a las dos escuelas, contribuir en la organización, o sea, no se trata nada más de estar, a veces somos muy buenas y buenos para criticar, pero pues también hay que apoyar, ¿no? En la forma en la que se organizan los consejos técnicos escolares, sobre todo proponiendo, pero también haciendo, ¿no? Compartir ideas, experiencias, prácticas educativas y recursos didácticos. Entonces es importante dentro de los consejos técnicos escolares pues tener una participación activa, y una forma de participar activamente pues es compartir todo lo que se hace, ¿no? Incorporar en su planeación didáctica los acuerdos y compromisos, porque a veces sí, tal vez durante la sesión de consejo técnico escolar, durante la reunión, pues sí decimos, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero resulta que esos acuerdos pues no se ven plasmados en nuestro trabajo diario, ¿no? Cumplir las tareas y responsabilidades asumidas y acordadas en las sesiones de consejo técnico escolar, o sea, sí, pues ya me comprometí, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que cumplir. El asumir una actitud autocrítica, reflexiva, participativa y colaborativa. ¿Por qué? Porque esta actitud ayuda a que la reunión, la sesión, pues fluya de mejor manera, y que realmente sea insisto, un espacio o que se den discusiones que sirvan, ¿no? Sobre todo para la mejora de los aprendizajes. ¿Cuál es su operación y cuál es su funcionamiento? Pues hay 13 sesiones de consejo técnico escolar que se van a distribuir en dos fases. La fase intensiva, ¿no? Que es al inicio del ciclo escolar, que es cuando se planea lo del diagnóstico, o se revisa lo que tenemos, revisamos nuestro programa analítico, ¿no? Que es cuando hay más carga. Debe abarcar toda la jornada, y también existe la posibilidad, ¿no? De cuando alguna escuela comparta, ¿no? Que dos escuelas compartan ciertas problemáticas o situaciones, pues poder sesionar juntos. En este caso, bueno, se habla o se agrega este comité de planeación y evaluación, que bien, en cada sete lo deberá de tener, y sobre todo se debe de elegir durante la fase intensiva del consejo técnico escolar. Debe estar integrado pues por la dirección y docentes de la escuela. ¿Cuáles son las funciones de este comité? Pues coordinar la formulación y evaluación del programa de mejora continua, sistematizar la información disponible, ¿no? Todo lo que tengamos del diagnóstico socioeducativo, porque a veces es mucha información, pues este comité le toca sistematizar para facilitar un poquito el trabajo del resto de los compañeros, ¿no? Dialogar con el colectivo docente para llegar a acuerdos sobre cómo se le va a dar seguimiento al programa de mejora continua, vincular a la comunidad, ¿no? Sobre todo que sepan, ¿no?
que existe este vínculo de que la comunidad sepa qué es lo que se está planeando como consejo técnico escolar, ¿no? Cuáles son los objetivos, cuáles son esas metas, qué acciones va a realizar la escuela, ¿no? Porque a veces planeamos y de pronto nos molestamos porque los papás o los responsables de familia no pudieron acudir, pero oye, les pudiste avisar con más tiempo, ¿no? O sea, si ya sabías que se iba a hacer, pues es importante que se vayan enterando, ¿no? Con tiempo, ¿no? Pues tenemos pensado hacer esto, y ya ellos se van preparando, ¿no? Comunicar los avances de las metas y objetivos. Aquí, bueno, que tiene que ver con esta parte del seguimiento de nuestro programa de mejora, que es a ver, ¿cómo comunico? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? ¿Vamos avanzando o nos estamos estancando en esto? ¿Qué está sucediendo, no? Definir con el colectivo docente las formas para hacer de conocimiento tanto a la comunidad escolar como a la supervisión de lo que sea, de los resultados que se tuvieron, ¿no? De la puesta en marcha, ¿no? Del programa de mejora continua. Presentar a los consejos escolares, a las asociaciones de padres también, las necesidades en materia de infraestructura y equipamiento identificadas en el diagnóstico socioeducativo, porque recordemos que se supone que son los responsables de familia quienes se hacen cargo de los recursos de la escuela, ¿no? Entonces es importante que se les haga saber qué es lo que se necesita en cuanto a infraestructura y equipamiento, a estas personas, ¿no? Ahora, del proceso de mejora continua de la escuela. Este comité pues va a acordar un programa de mejora continua cuya base pues es el diagnóstico socioeducativo, al igual que lo es el programa analítico, pues el diagnóstico socioeducativo es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que debe contener o qué contiene este programa de mejora continua? Pues básico, así. Esto es lo mínimo, ya la escuela decide si le agrega más. Pero pues esto es lo mínimo que debemos considerar, pues debe tener objetivos, metas y acciones. Hay que considerar que es plurianual, que quiere decir que no debemos de estresarnos si no se logra en un año, o este programa, pues probablemente sus objetivos, estas metas, pues sean a largo plazo, no nada más a un ciclo escolar. Se debe realizar el diagnóstico socioeducativo, que pues es la base, ¿no? De ese diagnóstico es donde decimos, estas son las problemáticas, esto es lo que necesitamos, pero no podemos atenderlo de esta manera porque ese es el contexto en el que estamos. Informar, se debe estar informando, ¿no? Como parte de este proceso de mejora, pues están informando tanto los avances como también las situaciones que de pronto nos impiden avanzar. Valorar los avances, que tiene que ver con la evaluación, y algo muy importante, pues que no existe un formato específico para nuestro programa de mejora. Y pues bueno, ya por último, esta parte de la asesoría y acompañamiento de la supervisión escolar en el fortalecimiento del consejo técnico escolar, pues nos dice que como parte del trabajo de acompañamiento y asesoría de la supervisión, pues es importante estar analizando o acompañando a las escuelas respecto a o en su elaboración o la elaboración de su programa de mejora, ¿no? Es decir, orientando, dando propuestas de cómo le pueden hacer, también pues si así la escuela lo requiere, pues dar una revisada, ¿no? Sugerencias, que en ocasiones pues las sugerencias se pueden quedar ahí, ¿no? En eso, en una sugerencia, porque pues finalmente quienes están frente, ahora sí que conocen mejor el contexto y se enfrentan a las diversas situaciones son las y los docentes de la escuela. Sin embargo, pues sí, como supervisión, pues se tiene que estar acompañando con la intención precisamente, sobre todo, de fortalecer el consejo técnico escolar, siempre pensando en las funciones y en los propósitos, ¿no? ¿Para qué está el consejo técnico? O sea, de pronto sí se requiere a lo mejor reorientar lo que está haciendo a lo mejor el consejo de alguna escuela,
O también, sobre todo, bueno, es esta parte de, insisto, el acompañamiento, ¿no? De decir, ok, mira, vamos bien, pero ¿qué les parece si hacemos esto? O sea, involucrarse en la elaboración del programa de mejora continua. Pues bueno, por mi parte sería todo.